una familia comienza a experimentar ruidos, movimientos y apariciones dentro de su casa, una en la que nunca hubo señales de fantasmas. Todo ocurre durante varios días hasta que, de la misma forma en que empezó, se detiene. Y todo tiene una muy importante razón. Es un placer que nos dejen volver a llevar historias de fantasmas, de apariciones, de encuentros completamente inexplicables. Que nos dejen compartirles los siguientes relatos de lo paranormal. No nos detenemos más en la entrada de este episodio. La puerta está abierta. Pueden entrar si quieren. Si no, esta es su última oportunidad. Para los que decidan seguir, ya no hay marcha atrás. Ya estás adentrándote en los siguientes relatos de la noche. Buenas noches a ti y a la comunidad. Esto nos pasó hace algunos años, cuando yo todavía vivía con mi familia. Éramos mis papás, mi hermana menor y yo. Vivíamos en una casa normal, sin historia, sin nada que nos hiciera pensar que podía pasar algo así. Una casa sin fantasmas. Todo empezó de repente, de la nada. Una tarde sin que hubiera viento ni nada extraño, ningún escenario raro. Una de las ventanas de la sala se rompió. No fue como que se estrellara algo desde afuera. El vidrio simplemente tronó. Se quebró hacia adentro, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza, pero no había nadie. En ese momento pensamos que tal vez había sido el cambio de temperatura o algo así. Lo recogimos, limpiamos y ya. No le dimos mucha importancia. Pero esa fue solo la primera cosa, el primer evento. Esa misma noche ya tarde, empezamos a escuchar puertas cerrarse de golpe en la casa. Primero una, luego otra y otra más. Como si alguien caminara por la casa azotándolas. Mi papá se levantó a revisar, pensando que alguien se había metido, pero no encontró nada. De verdad, nada raro. Todo estaba cerrado. Al día siguiente, en la madrugada, todos escuchamos ruido en la cocina. Y no era un sonido leve o algo que pudiéramos haber confundido. Eran platos, como si alguien nos estuviera moviendo, chocando entre ellos. Y fue tan fuerte y tan claro que nos despertó a todos. Me acuerdo que mi mamá fue la primera en salir y nosotros detrás de ella. Pero cuando llegamos a la cocina no había nada y todo estaba en su lugar. Allí ya empezamos a sentir miedo y las cosas siguieron pasando. No todos los días igual, pero sí constantemente. Puertas que se cerraban solas, pasos que se escuchaban cuando todos estábamos en el mismo lugar, ruidos en la cocina en la madrugada. Sin embargo, comunidad, lo más fuerte le pasó a mi hermana. Ella era la más chica, y una noche entró a su cuarto para acostarse y empezó a gritar. Cuando llegamos, su ropa estaba tirada por toda la habitación. Todo lo que tenía en el armario estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera sacado con desesperación, con enojo. No había forma de que eso hubiera pasado solo. Y a partir de ahí ya no pudimos ignorarlo. Fueron días muy pesados. Nadie quería quedarse solo en la casa. Dormíamos juntos con las luces prendidas, se los juro. Cualquier ruido nos despertaba. Sentíamos que había algo ahí, pero no sabíamos qué. Y así estuvieron las cosas durante 9 días completos. Exactamente 9. Después de eso todo se detuvo. De un día para otro, la casa volvió a la normalidad. No hubo más ruidos, no se volvió a romper nada, no se movieron cosas. Fue como si nunca hubiera pasado. Con el tiempo lo dejamos atrás, hasta varios meses después. Un día, un abogado buscó a mi mamá.
le dijo que tenía que hablar con ella por un tema de herencia. Resulta que su papá, al que prácticamente no conocía porque él tenía otra familia y nunca la reconoció, había fallecido. Y aún así, le había heredado un terreno, aunque solo la había visto una vez cuando era niña. Mi mamá se sorprendió mucho, pero aceptó ver los papeles. Fue ahí donde notó algo que nos dejó a todos en silencio: la fecha de su muerte. Era el mismo día en que todo había empezado en la casa. Contamos los días y también coincidía. 9 días. Un novenario. Mi abuela fue la que lo dijo primero, que seguramente no estaba en paz, que de alguna forma había intentado hacerse presente, acercarse a mi mamá, y que cuando se cumplió el novenario ya pudo irse. Nosotros no sabemos qué fue, y de hecho nunca vimos nada. Nunca vimos lo que estaba en la casa. Pero lo que pasó esos 9 días no se nos olvida. Jamás se nos va a olvidar. Hola Uriel, buenas noches a la comunidad. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía 11 años, pero durante mucho tiempo lo recordé como algo que simplemente había ocurrido en mi calle, como una de esas historias que se cuentan entre vecinos y que con los años se van haciendo más grandes, hasta que tiempo después entendí algo que ya no sé si sea peor todavía. Yo crecí en una calle donde todos nos conocíamos, de esas de antes de Colonia Vieja, donde sabes quién sale temprano a trabajar, quién regresa tarde, qué casa siempre tiene la luz prendida. En ese tiempo se empezó a decir que por las noches pasaba la Llorona, pero no como se dice de la leyenda, no como algo que alguien escuchó en otro lugar, sino como algo que estaba pasando ahí mismo, en nuestra calle, casi todas las noches. Una leyenda viva. Decían que era una muchacha, alguien que se veía muy real, vestida de blanco, que caminaba llorando por las noches, pero que nunca dejaba ver su rostro. Al principio nadie lo tomó en serio, al menos no mucho, solo los niños y los que ya la habían escuchado. Porque siempre hay alguien que dice que vio algo, que escuchó algo, y los demás lo repiten. Pero lo que empezó a cambiar eso fueron los perros. Y es que en mi calle había muchos perros, de esos que están siempre afuera de sus casas, que a veces se salen y juegan y se conocen entre ellos, que ladran cuando pasa alguien extraño, pero que después se calman. Pero con esto no era así. Decían que antes de que alguien escuchara a la mujer, los perros empezaban a comportarse muy raro, como si supieran que ya venía, que se ponían nerviosos y no hacían caso a sus dueños. Una noche a mí también, finalmente me tocó escucharla. Yo ya estaba dormida cuando me despertó el ruido. Primero los ladridos de los perros, todos, al mismo tiempo. Y no ladraban como casi siempre, no era ese ladrido de advertencia. Era más bien un llanto, como si estuvieran asustados o dolidos. Eso me despertó por completo. Me quedé quieta y tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces la escuché. Era una mujer. No era un grito como en las películas. Era un llanto muy profundo, muy triste, como si viniera de alguien que ya no puede dejar de llorar. Venía desde lejos, pero poco a poco se fue acercando. Yo estaba completamente despierta, escuchando cómo ese sonido avanzaba por la calle, cada vez más cerca de nosotros, hasta que se detuvo, justo afuera de mi casa. En ese momento los perros cambiaron. Dejaron de llorar y empezaron a ladrar con una desesperación que nunca les había escuchado. Se oían corriendo de un lado a otro, chocando contra la reja como si quisieran alejar a algo. Y entonces escuché la reja de la entrada, como si alguien estuviera jalando. Era un sonido constante, como cuando alguien intenta abrir sin lograrlo,
forzando poco a poco. Yo no me podía mover. Estaba acostada completamente despierta, escuchándolo todo. Y de pronto, todo se detuvo. Pero no fue un silencio normal, para nada normal. Los perros dejaron de hacer ruido al mismo tiempo, pero no uno por uno ni poco a poco, no, todos en el mismo momento. Eso fue lo que más miedo me dio. Por supuesto que no me asomé, cerré todo y me fui a dormir. A la mañana siguiente la calle estaba diferente. Había gente afuera, vecinos hablando entre ellos, como cuando pasa algo que nadie entiende bien. Los perros de la calle no estaban. Ninguno. Horas después supimos que los habían encontrado en un parque, como a 5 kilómetros de ahí, a todos juntos, escondidos. Estaban cansados, como si hubieran corrido mucho y no querían regresar. Ese día se habló mucho de lo que había pasado, pero con el tiempo se fue quedando atrás, como todo. Se convirtió en una historia más. Creo, con el tiempo, para la gente que llegó después, que no lo vivió, que no la escuchó aquella noche, sí fue solo una leyenda. Y yo también lo dejé así, hasta que cumplí 24 años. En ese tiempo empecé a ir a terapia. Había varias cosas de mi infancia que no entendía bien, sensaciones que no sabía de dónde venían. En una de las sesiones, la terapeuta me propuso hacer una hipnosis para intentar recordar momentos que no tenía tan claros. Y yo acepté, sin pensar que fuera a pasar algo tan importante. Al principio no ocurrió nada fuera de lo normal, solo recuerdos sueltos, cosas sin importancia. Pero hubo un momento en el que llegué a un escenario en el que todo cambió. Intentamos ir a uno de los momentos más intensos de mi infancia, a algo que me hubiera marcado aunque no lo recordara del todo. Y de pronto sentí como si me despertara, pero ya no estaba en el consultorio. Les juro que me vi despertando a la mitad de la noche, en la calle. Una que no era la mía, ni donde crecí. Estaba despertando asustada en un lote baldío. Lo primero que sentí fue frío, un frío muy fuerte y completamente real. Luego me di cuenta de que estaba mojada y no sabía por qué. No sabía cómo había llegado ahí. Intenté moverme y me dolieron los pies. Cada paso me lastimaba, como si hubiera caminado mucho o como si estuviera lastimada. Aún así intenté avanzar. Salí del lote y caminé, y eventualmente llegué a una calle. Y ahí fue cuando lo reconocí. El lugar estaba muy cerca de mi casa, de donde crecí. Me dio mucha emoción y a la vez mucha tristeza y empecé a llorar. No sé por qué, no fue una decisión, simplemente no podía dejar de llorar. Intenté caminar más rápido, quería llegar a mi casa, pero los perros empezaron a reaccionar. Me ladraban como cuando no te reconocen. Era un ladrido distinto, agresivo, como si quisieran alejarme. Todo se veía extraño, como si se moviera, como si no estuviera completamente claro. Fui tocando puertas una tras otra y nadie abría, así que intentaba abrirlas yo para que alguien me ayudara. Los conocía a todos en esa calle, quería que me llevaran a mi casa, que me ayudaran, pero nadie salió y yo lloraba cada vez más fuerte, hasta que finalmente llegué a la mía. Vi mi reja. Mis perros de la infancia estaban ahí, ladrándome con mucha fuerza. No se acercaban, pero no dejaban de hacer ruido, e intenté abrir la reja. Me costó mucho, sentía que no tenía fuerza, pero en algún momento lo logré, y cuando se abrió los perros se fueron. Salieron corriendo de ahí. Todos salieron corriendo por la calle, como si algo los hubiera espantado de golpe. Entré a mi casa
y lo único que hice fue ir a acostarme en el sillón. Después de eso, ya no hay nada, ningún recuerdo. Cuando salí de la sesión me costó trabajo entender lo que había visto. No tenía sentido, pero poco a poco empecé a unirlo con lo que había pasado cuando era niña. Esa noche, el llanto, la llorona, la reja, los perros y ese recuerdo. Porque en ningún momento me vi desde afuera. No era como si estuviera observando a alguien más, como un viaje astral. Yo lo estaba viviendo. Yo, repito, lo estaba viviendo. Yo era la que caminaba, la que lloraba, la que intentaba entrar. Por supuesto, desde ese momento ya no sé qué pensar. Si esa noche fui yo la que asustó a toda la gente en la calle, o si lo que recordé no era un recuerdo mío, y entré al recuerdo de un fantasma. Uf, vaya par de historias, ¿no? ¿Cuál ha sido su favorita, comunidad? No se vayan a ir antes del final porque todas las historias de hoy son muy interesantes, les van a sorprender y bueno, déjenme decirles que si no lo han hecho, compren el libro de Relatos a la Noche. Es su última oportunidad y pronto les voy a explicar por qué. Por lo pronto continuamos con más relatos esta noche. Hola relatos, soy Mariana Gutiérrez. Esta historia es para mi tío, donde quiera que esté. Esto es en su memoria. Todo esto ocurrió en un pueblito del centro de Puebla, hace ya varios años. Y esto fue antes de que él tuviera problemas con el alcohol, porque mi tío, la verdad, era buena persona. Una noche fue a un baile. Eso ya era raro porque normalmente iba con sus hermanas, mis tías, pero esa vez hasta fue solo. Aquí en el pueblo los bailes son muy comunes. Prácticamente todo el año hay alguno. Ahí fue donde la vio. Dice mi familia que era una muchacha muy bonita, alta, morena, con el cabello largo y un vestido blanco. Y eso fue lo que más le llamó la atención, que nadie la conocía. En un pueblo pequeño eso no pasa. Todos sabemos quién es quién, y cuando llega alguien nuevo se nota de inmediato. Pero él nunca la había visto antes en el pueblo. Aún así se le acercó. Bailaron piezas, platicaron, como si ya se conocieran de tiempo. Eso también es algo que siempre se le hizo raro después, porque la conversación fluía demasiado natural. En algún momento ella le dijo dónde vivía, pero la dirección no le cuadraba. Era un camino por el que él pasaba todos los días, y aún así no dijo nada. Pensó que tal vez había llegado por las fiestas, o que simplemente no la había notado antes, aunque eso era bastante difícil. Cuando ya se hacía tarde, ella le pidió que la acompañara a su casa. Le dijo que iba sola y que le quedaba de paso. Mi tío aceptó. Primero dijeron que lo hizo porque le gustó mucho y porque pensó que esa noche podía pasar algo más. Salieron del baile y empezaron a caminar. El camino era oscuro, como suele ser en los pueblos. Poco a poco fueron avanzando hasta llegar a una zona que la gente ya evitaba en ese tiempo, un pozo. Ese lugar siempre había tenido cierta fama. Se contaban cosas, pero en ese momento a él se le olvidó todo eso. Iba distraído todavía pensando en ella, hasta que algo no le cuadró, y fue algo muy raro. Dice que sintió que los pasos de ella no sonaban bien, como si no coincidieran con el ritmo al que iba. Bajó la mirada, y ahí fue cuando vio que la muchacha no tenía pies, que tenía patas de cabra. Y lo más inquietante es que ella seguía caminando y hablando como si nada, como si no hubiera nada extraño, como si fuera de lo más normal. Ay, sí, mi tío ya no pensó en nada más y se soltó a correr. Corrió sin voltear atrás, sin detenerse, hasta llegar a su casa.
Cuando llegó le contó a mi abuela, pero ella no le creyó. Pensó que estaba exagerando o que era una broma. Y el tiempo pasó. Y ese lugar, ese pozo siguió dando de qué hablar. Ahí empezaron a encontrar hombres muertos cada cierto tiempo, siempre de la misma forma, ahogados, como si se hubieran caído en la borrachera. Con el tiempo decidieron taparlo. Ya nadie quería pasar cerca de ahí. Y aquí comunidad, es donde la historia se pone todavía más rara. Años después, cuando mi tío falleció, durante el velorio pasó algo que nadie pudo explicar. Llegó una mujer que nadie conocía. Era muy bonita, de cabello negro, vestida de ese color, con un velo cubriéndole el rostro. Eso también llamó mucho la atención porque en mi familia no es costumbre usar ese tipo de ropa en los velorios. Ella se sentó hasta atrás, apartada. No hablaba con nadie. Cuando pasaban ofreciendo pan y café, no aceptó nada. Solo estaba ahí, llorando. Lo hizo por mucho tiempo. Dicen que se fue como a las 2 de la mañana y ya no volvió. No estuvo en el entierro, no estuvo en los rezos. Y hasta hoy, comunidad, nadie sabe quién era, pero creo que ustedes pueden imaginar cuál es nuestra teoría. Hola Uriel y hola comunidad. Me llamo Fernanda, somos de Culiacán, pero esto nos pasó cuando vivíamos en Tepic, en casa de un tío. La casa era muy grande, larga, de esas donde todo como que se conecta por pasillos, y ya tenía sus años. Ahí todo empezó con mi mamá. Era pandemia, entonces nos desvelábamos mucho. Yo me quedaba en la computadora hablando con amigos o jugando, y mi mamá se quedaba en la cocina, en la barra, jugando solitario en la computadora, muchas veces escuchando este podcast. Esa noche ella estaba allí en la cocina. Del otro lado de la pared estaba la sala y la escalera al segundo piso. Dice que de pronto escuchó una risa que venía de la sala. Primero pensó que era yo, así que entonces me dijo: Fernanda, ya vete a acostar, es tarde. Y en eso me vio. Se asomó alguien por el pasillo que conecta la sala con la cocina, y dice que era yo, que me quedé mirándola y empecé a reírme, y que luego me volví a esconder. Mi mamá se molestó, pensó que me estaba burlando de ella. Fernanda, no estoy jugando, vete a dormir, dijo más fuerte. Y en ese momento, desde mi cuarto, que estaba hasta el fondo de la casa, en el lado contrario, yo le respondí y de eso me acuerdo perfecto. ¿Qué pasó, mamá? ¿Me hablas? Dice que en ese momento se le heló todo. Dejó la computadora así como estaba y se fue directo a mi cuarto. Me contó lo que había visto, pero la verdad no sé, yo en ese momento no quise creerle mucho. No quería pensar que algo se estaba haciendo pasar por mí. Le dije que seguro se había sugestionado por estar escuchando historias de miedo, y lo dejamos así. Nos fuimos a dormir, pero a los pocos días me pasó a mí. Esa noche yo estaba en la sala, en la computadora, hablando con mis amigos. Era tarde como siempre. Desde donde estaba se alcanzaba a ver parte de la escalera, y en el pasamanos mi tío tenía una figurita, una réplica pequeña del Ángel de la Independencia. Mientras estaba jugando sentí que alguien me estaba viendo. Fue como una sensación incómoda, como cuando sabes que no estás solo. No volteé al principio. Pensé que era mi mamá y que me iba a regañar porque ya era muy tarde, pero la sensación no se iba. Y entonces volteé y me quedé completamente paralizada porque ahí en la escalera estaba yo, parada justo al filo. Era yo, la misma cara, el mismo cuerpo, hasta la ropa que traía puesta. Pero al mismo tiempo no era yo.
y esa cosa estaba como jugando. Se asomaba y escondía la cabeza detrás de la figura del ángel, como si estuviera jugando conmigo. Pero la forma en la que me miraba no era para nada humana, no era normal. Era como una mezcla horrible entre burla y algo más, algo muy feo. No sé cuánto tiempo me quedé así, viéndolo. No me podía mover, hasta que mis amigos empezaron a hablarme por la llamada, preguntando si seguía ahí. Y ahí reaccioné. Cerré todo y les dije que ya me iba a dormir. No les expliqué nada. Me fui directo a mi cuarto, y esa noche ya no salí para nada y claro que casi no dormí. Al día siguiente le conté a mi mamá. No me dijo nada, nada más me vio serio, como entendiendo. Nunca le dijimos a mi tío. La casa era suya y aunque no se asustaba con nada, no queríamos meterle esa idea. Pero en esa casa comunidad pasaron muchas cosas. Esta no es la única historia que tengo de ahí. Buenas noches, Uriel. Te escribo desde Mexicali. Esto me pasó cuando tenía 17 años, trabajando en una sede de comida rápida, de esos que cierran muy tarde, después de las 3 de la mañana. Esos que se imaginarán que siempre están llenos de cosas, refrigeradores, costales, racks, todo apretado donde estamos los trabajadores. Entré a trabajar ahí porque en ese momento en mi casa no estábamos bien económicamente, así que aunque el trabajo era pesado, lo necesitaba. El día del que les hablo había discutido con la supervisora. Nada grave, pero sí me dejó muy molesta, y por eso me mandó a limpiar los cuartos fríos. Yo ya estaba cansada, harta, y decidí salirme un momento al baño a tomar aire. El baño estaba hasta el fondo, en un pasillo muy pequeño donde solo estaba la puerta del baño y un mueble metálico grande lleno de artículos de limpieza. Mientras estaba ahí, escuché un golpe muy fuerte, como si ese mueble se hubiera caído. Cimbró todo de lo fuerte que fue. Salí pensando que me iban a regañar otra vez, porque seguro todo se había tirado, pero cuando salí el mueble no estaba, ni caído ni en su lugar. Simplemente no estaba. Me quedé un momento sin entender qué diablos estaba viendo. Pensé que alguien lo había movido, así que fui a buscar a mis compañeros para preguntarles si habían escuchado algo o si habían movido el mueble, pero no encontré a nadie, ni a uno. Y eso no tenía sentido porque el lugar estaba lleno de cosas y éramos varios trabajando. No era un espacio donde alguien pudiera desaparecer sin que lo vieras. Ahí fue cuando realmente empecé a sentir miedo. Quise ir hacia la salida, pero no llegaba. Caminaba, pero la puerta simplemente no estaba ahí. Las ventanas tampoco. Quería prender la luz, pero no podía alcanzarlas. Quise gritar, pero no pude. Fue una desesperación muy rara, algo que jamás había sentido. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no. Era el lugar donde trabajaba, pero al mismo tiempo no lo era. Cerré los ojos y cuando los abrí escuché una puerta. Era la de la entrada. Di un paso para abrirla y en ese mismo instante abrí los ojos otra vez, pero estaba de nuevo en el baño, frente al espejo, en la misma posición, solo que me veía diferente, muy pálida. Salí y todo estaba normal. El mueble estaba en su lugar, mis compañeros estaban trabajando como siempre y nadie había escuchado nada. Nunca supe qué fue lo que pasó ahí. Mi mamá siempre dice que fue el cansancio o el coraje que traía en ese momento, pero no se sintió así. Se sintió demasiado real. Eso no fue un sueño. ¿Ustedes qué creen de esta última historia, querida comunidad? Nuestra protagonista experimentó por un momento lo que es ser un fantasma. Agradezco su atención, no sin antes pedirles que pongan
Atención a esas visiones, a sus sueños, a eso que casi siempre pasa desapercibido. Puede estar diciéndonos mucho más de lo que creemos, de este mundo sobrenatural a nuestro alrededor que no entendemos, que no todos vemos, pero que, créanme, está ahí. Les agradezco su tiempo, podemos ir en paz, pero nos escuchamos muy pronto, con muchas sorpresas de Semana Santa y con más relatos de la noche.